Estamos aproximadamente en la primera semana desde que pasamos al fotoperiodo 12-12. Ya vemos un pequeño estiramiento de todas las plantas. Se las ve bien, se las ve sanas. Como les decía, vamos a regar solamente con agua. Y la semana que viene, ya próximo riego, vamos a hacer el primer riego de floración, porque vamos ya a estar dentro de los primeros 10 días. Así que vamos a tener que empezar a darle los nutrientes correspondientes a esta etapa. Muy buenos días, se cumplen 10 días de que pasamos al fotoperiodo 12-12. Así que ya estamos en condiciones de hacer el primer riego con los nutrientes de floración. Como verán, están algunas de las hojas caídas porque les hace falta agua. Muy importante guiarse siempre por el peso de la maceta para saber si estamos en condiciones de regar o no. Están bastante livianas, así que vamos a hacer este riego correspondiente a esta semana. Y obviamente nos vamos a guiar con la tabla. La tabla la podemos encontrar en internet, que es la tabla de Grotec. Vamos a estar usando estas proporciones con un ppm un poco más bajo de este. Nos están indicando 1200, lo vamos a llevar hasta 1000 o 900 porque no es un tamaño tan grande de planta y además en el otro riego no le pusimos tanta electroconductividad. Siempre tienen que guiarse por el tamaño de la planta y no tanto por la tabla en sí. Eso lo van adaptando según a su cultivo. Fundamental estar atentos a la medición del pH, ya que con los productos de floración empieza a bajar notablemente el pH y en este caso tenemos que estar más o menos en 6, 6,2, estamos en 4,1, así que ahora vamos a usar el pH más para poder corregir y llegar a ese valor. Así reaccionaron unas horas después del riego, se las ve contentas, se las ve felices. Recuerden que siempre nos guiamos por el peso de la maceta para saber si ya regamos bien todo el pan con las dos manos, levantamos la maceta y nos vamos acostumbrando al peso para saber exactamente cuánto tenemos que regar. Ya empezamos a ver cómo algunas de estas plantas van mostrando el sexo, ahí podemos ver algunos de los pistilos, ya se empieza a marcar la floración, así que tenemos que estar muy atentos a estas semanas de que no se queden sin agua, que no sufran ningún tipo de estrés hídrico para que la floración se desarrolle correctamente. Día número 13 de flora, reforzamos el riego con un poco de agua, solamente agua porque recuerden que el riego anterior ya estaban los fertilizantes correspondientes a la primera semana de floración, así que regamos hasta volver a sentir la maceta pesada, más que nada en las plantas un poco más grandes. En las chicas solamente tuvo que ser humedecida la parte superior del sustrato para así evitar que después cuando uno riega pierda y drene toda el agua producto de la sequedad del sustrato. Llegamos ahora sí al día número 15 de flora. Hoy tuvimos que reforzar el riego con un poco de agua. El día número 17 y 18 estaremos haciendo el riego nuevamente con fertilizante correspondiente a la segunda semana de floración. En este caso tuvimos que reforzar en las macetas más grandes porque estaban muy livianas y no íbamos a llegar al día miércoles. Hoy es lunes. Esta se descontroló. Calculo que en una semana más, el día 21, estaremos en condiciones de realizar una pequeña desforación removiendo las hojas satélite que bloquean un poco el paso de la luz de los brotes más bajos y vamos a hacer esquejes de los brotes inferiores para así después mantener las genéticas y hacer una selección de aquellos fenos que nos guste más. Igualmente podemos ver una diferencia de estructura entre las diferentes genéticas y fenotipos. Si bien ya se está estirando, podemos ver que esta tiene una estructura un poco más compacta y estas hojas grandes están bloqueando un poco el paso de la luz de los brotes inferiores, así que seguramente los vamos a remover. A diferencia de estas que tienen una estructura un poco más alargada, entonces la luz llega mejor a los brotes inferiores, pero vean que si después nosotros removemos, por ejemplo, estas hojas, va a llegar mejor la luz a esa zona de la planta y así desarrollar flores más grandes y resinosas.
Llegamos a la semana número 2, correspondiente al riego de la semana 2 de la tabla de floración. Así que vamos a preparar los nutrientes correspondientes a la proporción de esta semana. Vamos a estar regando las macetas que ya perdieron bastante peso, que ya necesitan el riego correspondiente, porque es muy importante no regar de más, ya que podemos causar algún tipo de estrés, algún tipo de bloqueo en la planta. Entonces, bueno, vamos a tomarnos el trabajo en este caso de regar aquellas plantas que lo necesitan en este momento, en esta etapa, y después regar las otras que calculo que será dentro de 2 días. Así nos aseguramos que tengan un correcto desarrollo y coman lo que tienen que comer en esta etapa, que es súper importante, que es cuando están desarrollando las flores, que después va a impactar directamente en el resultado final, en el tamaño de las flores, y también, bueno, la resina va a depender más de la genética y del fenotipo, pero sí va a influir en nuestra cosecha final. Así que muy importante que las plantas tengan todos los nutrientes en esta etapa y nada de eso. Ya realizamos la defoliación. Si quieren ver información de cómo realizarla, lo pueden ver en el reel de Instagram que les dejo acá en pantalla. Lo que buscamos fue remover las hojas de la zona media y baja de las plantas para así mejorar lo que es la penetración lumínica en esta parte de la planta, que recibieran todas las puntas la misma intensidad de luz y así favorecer el desarrollo de las flores, el engorde y sobre todo también mejorar lo que es la circulación en la parte baja de lo que es el flujo de aire, que eso nos va a permitir que baje el nivel de humedad, lo cual implicará en un engorde de las flores y además reducimos la posibilidad de que aparezca algún patógeno tipo hongo como el oidio, que suele aparecer en las etapas de estas semanas de floración. Podemos observar que las estructuras de las plantas vienen bastante similares. Recuerden que no hicimos ningún tipo de entreno, solamente pasamos a florar en el momento indicado, a los 23 días de veje, y la verdad que tomaron una estructura bastante bien por no haber hecho ningún tipo de LST, ni haber atado, ni, como verán, tampoco hicimos poda apical. Vemos ahí las puntas principales de todas las plantas, algunas más avanzadas que otras, pero en líneas generales viene muy parejo el desarrollo. Ya podemos ver cómo se va formando ahí la resina. Llegamos ahora sí al día número 30 de flora. Algunas van un poco más avanzadas que otras, pero ya se empiezan a sentir esos terpenos característicos de cada genética que la verdad prometen muchísimo. Algunas ya necesitan nuevamente riego, están tomando agua prácticamente cada 2 días. Ya tocaría el riego con fertilizantes, así que sobre todo las de esta carpa que están un poquito más grandes, vean cómo las hojas están caídas, señal de que tenemos que regar. Así que seguramente luego de hacer este chequeo vamos a preparar los nutrientes para hacer el riego correspondiente a la semana número 4 de esta floración, día número 30 para ser exactos. Ya casi a la mitad del camino, estimamos que van a ser entre unos 60 a 65 días de floración para después cortar en el punto que nosotros queremos, que es para hacer la extracción, en donde los tricomas estarán color lechoso y no ámbar, ya que en ese punto tenemos la mayor concentración de terpenos y así lograremos una extracción clara, rica y full terps. Terminamos de preparar la solución con la cual vamos a regar 2.3
vez es la EC. Y muchos preguntaban por Instagram qué hacemos con este tipo de macetas cuando al regar se vierte toda el agua para los costados. Bueno, eso pasa porque está seco el sustrato, entonces lo que tenemos que hacer es pulverizar un poco la superficie para que vuelva a recuperar esa humedad, y así vamos regando de a poco para que no vierta el agua por los costados y aprovechemos al 100% los nutrientes que estamos utilizando ahora. Así de sencillo. Así estamos después del riego, contentas, felices. Estamos bien en términos de humedad y temperatura, pero activamos ahora sí el deshumidificador para controlar un poquito el tema de la humedad y que las plantas tomen un poco más, coman un poquito más, y así maximizar el engorde de las flores. Bienvenidos a la quinta semana de floración, día número 38 desde que cambiamos al fotoperíodo 12-12. Ayer realizamos el riego con los nutrientes, ya dejamos preparada el agua para reforzar el próximo riego. Se regó con una electroconductividad de 2.4 y un pH de 6.5. Ya estamos entrando en las últimas semanas en las que fertilizamos. Seguramente fertilicemos 1 o 2 semanas más máximo. Ya vemos cómo las flores empiezan a cerrar, empiezan a tomar su tamaño definitivo, empiezan a engordar. Nos estamos manejando con una temperatura de 24 grados, estamos con 37% de humedad, bueno, ahora bajó un poco, estamos con el deshumidificador a full en esta etapa, y también fundamental el tema de la temperatura. Estamos con 20 grados en el aire acondicionado para que la temperatura ambiente se mantenga en unos 24, y con la luz apagada vamos a estar sí en 19-20 grados. Esto va a ayudar a que las plantas resinen mucho más, y no sirve la técnica del hielo, sino que hay que controlar la temperatura ambiente bajándola para que así las plantas resinen más. El tema del color de las hojas depende ya de la genética. Si bien influye un poco la temperatura, el factor principal va a ser la genética, por el cual las hojas se tornan color morado. Estamos entrando en la última etapa de esta floración, en la cual hay algunas plantas que ya vamos a comenzar el flush. Por ejemplo, esta banana hammock y la permanent marker que vemos allá atrás. ¿Cómo vamos a realizar el flush? El flush lo vamos a hacer con este producto de Advance, que es el Flawless Finish. Se utiliza a razón de 2 mililitros por litro de agua, pero es muy importante que ese agua sea un agua de electroconductividad cero. Agua de ósmosis, agua destilada, es lo mismo. Al tener deshumidificador se va juntando agua en el receptáculo, y esa agua la estamos juntando acá, obviamente con las piedras difusoras prendidas, oxigenando el agua, así no se estanca estos días que la vamos juntando. Ahora la apagamos para poder hacer el video. Como ven, cero es la electroconductividad del agua que vamos a usar para hacer el flush. Este es el agua del aire acondicionado y también del deshumidificador, así que es bueno que la vayan juntando los días previos a hacer el flush y a la cosecha. ¿Por qué utilizamos flush? Bueno, al estar regando con nutrientes minerales, a veces puede llegar a haber quedado algún exceso de esos nutrientes. Entonces es importante usar estos productos para poder cerrar lo que es la flora y eliminar todos los excesos de nutrientes que pueden haber quedado atrapado en el sustrato, y así darle un gusto mucho mejor a la flor, sobre todo si vamos a hacer combustión. Si esta cosecha estuviese destinada para hacer extracción, no me hubiese preocupado tanto con el tema del flush, pero como parte de esta cosecha está destinada para fumar, vamos sí a utilizar este producto, y vamos a hacer la comparativa con otras ramas que ya estuvimos cortando para hacer testing. Estuvimos probando acá la permanent marker, cortamos algunas ramas bajas para ir probando semana a semana y ahí ver cómo se van desarrollando y terminando de madurar los terpenos. Y que no haya cortado unas ramas previo a la cosecha, no le creo. Así que déjenme acá en los comentarios si son tan manijas como nosotros y empezamos la cosecha antes de tiempo para hacer testing.
Llegamos ahora sí a la última semana de cultivo. Ya hicimos previamente un riego con el Flush Flawless Finish, 2 mililitros por litro, agua de ósmosis cuya electroconductividad es 0 y el pH más o menos en 6. En este caso tenemos ya una Permanent Marker y acá tenemos una Banana Hammock que las dejamos de regar ya hace unos días. Encontramos el punto de madurez de los tricomas óptimos para hacer la cosecha y además ya se secó el sustrato, punto fundamental a tener en cuenta a la hora de la cosecha para que después las flores no desarrollen ningún tipo de hongo durante el periodo de secado. ¿Cómo vamos a realizar el periodo de secado? Vamos a mantenerlo acá en el mismo cuarto de cultivo a una temperatura lo más baja posible para que los terpenos se sigan manteniendo durante el tiempo y después podamos disfrutar de ese sabor y de ese olor característico de la planta. En cuanto a la ventilación, no va a pegar directamente a la planta, sino que va a hacer que circule el aire porque si no va a acelerar el proceso de secado, entonces eso va a hacer que se pierdan los terpenos. Como pueden ver, ya no pesa tanto la maceta porque se secó durante estos días que dejamos de regar, entonces estamos en condiciones ideales para poder realizar la cosecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, removiendo todas las hojas satélites, vamos a cortar el tallo principal y la vamos a dejar colgando, secándose aproximadamente de 5 a 7 días, quizás 10, dependiendo de los cogollos un poco más grandes, y para el punto ideal para ser pisado aproximadamente va a ser a los 5 o 6 días de secado. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de cosechar? ¿Cómo sabemos que nuestra planta ha alcanzado su desarrollo óptimo y estamos en condiciones de cortarla? Bueno, muy sencillo, nos vamos a ayudar con esta lupa de joyero, como se conoce. También hay lupas que las pueden conectar USB, incluso hasta el celular, para poder después tomar mejores fotos. Y nosotros vamos a ir viendo cómo se desarrolló ese tricoma a lo largo del cultivo. Y en este caso, mirándolo de cerca, encontramos que los tricomas ya se encuentran en un punto blanquecino, que es el que nosotros buscamos a la hora de cosechar. ¿Por qué? Porque en este punto la planta tiene... La planta no. Porque en este punto el tricoma tiene la mayor concentración de terpenos. El nivel de THC va a ser alto, pero lo más importante es la concentración de terpenos y sobre todo que la resina que vamos a extraer va a salir lo más clara posible porque no se oxidó todavía, no llegó a ese color ámbar que muchos buscan también tener un 70-30 a la hora de cosechar. Pero bueno, eso va a depender para qué destinen su cultivo. En lo personal, mi preferencia es cortar con la menor cantidad ámbar posible. Por eso, como ven acá en el video, que lo estamos viendo a través de la lupa, vemos en su mayoría los tricomas bien blanquecinos, también vemos algunos transparentes, pero se pueden notar muy pocos ámbar. Entonces este es el punto ideal que nosotros buscamos para cosechar. Ya estuvimos cosechando algunas ramas de testing estos días, hicimos alguna extracción, estuvimos fumando también, para ver cómo se van sintiendo esos terpenos a lo largo del desarrollo de la planta y más próximo a su cosecha. Y acá para cosechar es muy sencillo, vamos a remover acá todas estas hojas grandes, vamos a intentar dejar la planta entera y la vamos a colgar directamente boca abajo en la carpa donde le va a pegar poca luz, va a haber circulación de aire pero por la parte exterior y además lo más importante es la temperatura baja. Como les decía, sacamos las hojas más grandes, otras van a recubrir el cogollo y van a hacer que no se seque tan rápido y conserve mejor los terpenos. Así que creo que ya casi estamos. Vamos a terminar de sacar una hojita más y la vamos a colgar boca abajo en el indoor, como habíamos dicho, y en 5 días va a estar para pisar, más o menos, si las cuentas no fallan. Se va la primera. Bueno, ahí quedó. Llegamos al final de este cultivo, estamos terminando de cosechar las carpas, ya terminamos esta primera carpa, quedan esas 6. Voy a congelarlas en estas bolsas para freezer porque después seguramente vamos a hacer bubble hash. Y si no vamos a hacer bubble hash, las vamos a descongelar y las vamos a secar como las secamos siempre para después poder fumarlas. Pero lo importante acá es conservarlas de la mejor manera y como nos vamos y no podemos curarlas con el proceso que hacemos siempre, lo mejor es congelarlas siempre en un freezer no frost para después no tener ningún tipo de inconveniente a la hora de reservarlas a lo largo del tiempo. Como les decía, seguramente después vamos a hacer un bubble hash, así que lo que es el seguimiento de este cultivo termina acá. Espero que les haya gustado. La verdad que estamos muy pero muy contentos con los resultados. Vino Matka a tirar unos planos y eso seguramente lo vamos a estar viendo en los próximos videos, a ver si nos queda una intro copada. Muchísimas más
Muchísimas gracias a Matka, lo pueden seguir en sus redes como Matías Matka o Matka Films. Bueno, les voy a dejar un planito de acá de cerca de todas estas flores, cómo terminaron de cerrar, cómo terminaron de desarrollarse. En conclusión, podemos decir que el desarrollo fue bastante óptimo, algunas crecieron un poco más que otras, obviamente, por los diferentes tipos de fenos. Lo que sí, los terpenos están muy marcados. Lo de la Permanent Marker diría que es una mezcla entre una Cookies y unas Runes. La banana Hammock todavía no le terminamos de sacar bien el sabor porque bueno, está todo muy fresco y no llegamos bien a probarlo. En líneas generales, muy contentos con el desarrollo. Podemos concluir que, como siempre, es lo que decimos, la semilla es gran parte del cultivo, así que es importante hacer una buena inversión siempre ahí. En cuanto a los fertilizantes, con Grotec estamos satisfechos, un buen desarrollo, buen engorde y mucha producción de resina. En cuanto a los paneles, funcionaron también muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo seguimiento. Suscríbanse, gracias, denle like, nos vemos la próxima, chao. Full terps, bro. Barcelona. ¿Y acá cómo se arranca el día? Un vino de Axito.